Socio de Quatre Casas, y primero de todo me gustaría saludar a todos los participantes y desear y esperar que todo el mundo se encuentre bien de salud. También me gustaría agradecer al CEGE la posibilidad que nos ha dado de empezar esta serie de coloquios, sesiones sobre temas varios de actualidad en estos momentos, y en particular para empezar con este tema que creemos que es de máxima actualidad, que es el impacto del COVID, en particular en las relaciones laborales, y también vamos a hablar de algunos temas en derecho de sociedades. La duración prevista de este webinar es entre 30 y 45 minutos, dependiendo un poco de si hay algunas o muchas preguntas, pero en todo caso la duración máxima va a ser hasta las 6 menos cuarto. Sin más, simplemente me gustaría presentar a mi compañera, Lara Vivas, socio del área laboral de Quatre Casas, que, como he dicho, nos va a dar unas pinceladas sobre el impacto de toda la normativa y la práctica que se ha venido desarrollando en estas últimas semanas y que se aproxima en los próximos meses en todo el tema del entorno laboral. Muchas gracias. Lara, por favor. Ahora, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Albert. Te agradezco mucho la introducción y muy buenas tardes a todos los que os habéis conectado y que tenéis interés en escuchar esto que os vamos a explicar. Nuestra intención en este ratito, obviamente, no es introducir los temas con una profundidad terrible, sino más bien daros una pincelada de dónde están las cosas. Algunas las habréis escuchado, otras no las habréis escuchado tanto porque son novedades del día de ayer, de la publicación del Real Decreto Ley 15/2020 que se publicó ayer por la mañana. Como sabéis, los laboralistas, entre otros profesionales como vosotros, estamos todos los días pendientes de las noticias y de nuestro mejor amigo estos días, que es el BOE. Os voy también a decir que si tenéis alguna pregunta que durante este ratito no se os ocurra, pero se os ocurre más tarde, nos podéis enviar las preguntas que tengáis a esta dirección que veis en pantalla. Es webinars@cuatrecasas.com. webinars@cuatrecasas.com. Las podéis ir lanzando a ese buzón, pero si tenéis alguna pregunta durante esta presentación, en la misma pantalla de Zoom tenéis un apartado abajo que pone Q&A, y ahí podéis hacer las preguntas que queráis para que las intentamos resolver durante el propio webinar, bien para aclaración de algo que hayamos explicado o para alguna otra pregunta. Si son excesivamente largas o no tenemos tiempo, pues os contactaremos también para poder responderlas por otro camino. Pues sin más, seguimos o vamos a empezar un segundo con dónde estamos con las medidas laborales. Como sabéis, lo que nos dice o lo que estamos viendo estos días y habréis escuchado sin parar es este concepto que se llama el ERTE, las suspensiones temporales de empleo, que según la ministra de Trabajo, como habréis escuchado, el ERTE no es paro, no es un despido, sino que es una medida, como decía la ministra, para intentar disuadir a los empresarios de poder, de tomar medidas definitivas ante lo que se considera una circunstancia temporal, como es la situación de la pandemia que estamos sufriendo. Por lo tanto, ante medidas temporales se pretende el uso ante circunstancias temporales, de medidas temporales. Estas medidas del ERTE no son nuevas, estaban ya en la regulación española, en el artículo 47 del Estatuto, en las dos vertientes que se han venido utilizando. Históricamente, el sistema que se ha utilizado más y que hemos utilizado los laboralistas que hace unos años que trabajamos, era el ERTE por causas que veis ETOP, es decir, las causas económicas, técnicas, objetivas o de producción. A esto lo llamamos el ERTE ETOP. Eran, por lo tanto, las causas que significaban un impacto en la economía empresarial o en las circunstancias del mercado o en la propia organización o alguna medida técnica que provocaba
que no se pudiera dar ocupación efectiva a los trabajadores durante un periodo limitado de tiempo. Esto se ha mantenido, esta misma causa sigue siendo correcta. La que se usaba un poco menos y que ahora hemos visto, como habréis notado en las noticias, de forma sistemática y que algunos de vosotros seguro habréis usado ya, es el ERTE por causa de fuerza mayor. Hasta la fecha, el ERTE de fuerza mayor se consideraba el ERTE por caída de un rayo, una intemperie, una situación totalmente extraordinaria, un incendio que provocase la paralización de la actividad por una circunstancia totalmente sobrevenida. Esto ya no es, bueno, es el caso, pero se ha extendido enormemente el uso porque se ha considerado que la pandemia del COVID-19 es una causa de fuerza mayor. A raíz de esto habréis visto en las noticias que se publicó ya hace unos cuantos días el Real Decreto Ley 8/2020, que es uno de los que habréis escuchado también mucho nombrar en las últimas semanas, por la que, entre otras cosas, lo que se hace es simplificar y reducir el procedimiento de solicitud de ERTE por fuerza mayor y por causa ETOP. Ambos procedimientos. Si bien no era un procedimiento largo de origen, se ha reducido adicionalmente para poder todavía hacerlo más sencillo. ¿Qué es lo que se prevé? Y enseguida os enseñaremos un esquema de lo que se ha hecho, pero dejadme que sitúe un segundo dónde estamos con esto. Lo que se pretende con esta normativa simplificada y que sigue a la declaración del estado de alarma ha sido declarar que determinadas medidas que ha tomado el Gobierno se pueden considerar jurídicamente como una causa de fuerza mayor. Esto en este momento igual nos parece obvio, pero hace 3 o 4 semanas, cuando se publicó este Real Decreto Ley, pues no era tan evidente a ojos de quienes lo tenían que aplicar. Y básicamente lo ha restringido de los siguientes modos. Se entiende que hay fuerza mayor, y estos los que estáis en los sectores restringidos lo sabéis perfectamente, se entiende que es fuerza mayor todo aquello que deriva directamente de la suspensión o cancelación de actividades durante el estado durante el estado de alarma, es decir, todo el retail, todo el comercio está restringido de forma directa y con un mandato directo por parte del Gobierno, y por tanto todos aquellos que no pueden operar por decisión del Gobierno durante este estado de alarma están en una situación que califica como fuerza mayor. También están, por tanto, limitados todos aquellos que significan cierres temporales de locales de afluencia pública, tanto los centros comerciales como pueden ser las salas de ocio, los cines o cualquier otro lugar de afluencia pública que ha sido también limitado por el Gobierno. Algunas otras tienen algo más o sea, se veían de forma todavía menos clara, y lo veis ahí también. Están en fuerza mayor aquellas actividades que ven limitada su actividad directamente por las restricciones en el transporte público o la movilidad de personas y mercancías. Por lo tanto, aquellos que tuvieran que necesariamente que dependan necesariamente de la posibilidad de viajes internacionales o fuera del Estado, o aquellos que dependan de la movilidad dentro del propio país, también pueden argumentar la fuerza mayor. Hay otro punto que quizás habréis escuchado en las noticias que tiene que ver con la falta de suministros, con las rupturas de stock de suministros, que también califican como estado de fuerza mayor. ¿De acuerdo? Si no podemos producir porque se han roto los stocks, porque no es posible la obtención de suministros, esto se califica como fuerza mayor. Y también aquellos que por una infección, esto nos ha pasado más al inicio, ahora es más extraño, pero puede volver a pasar con aquellos sectores que se ha reanudado la actividad después del confinamiento total, también de actividades no esenciales, puede volver a pasar si hay un brote que comporta la baja médica de una parte importante de la actividad, también se podría calificar como fuerza mayor. Hasta ahí es más un repaso de lo que teníamos que otra cosa. Ayer, no obstante, el Real Decreto 15/2020, en su publicación por la mañana, también nos tienen acostumbrados a las publicaciones muy tarde en la tarde o en la noche o a las muy prontas por la mañana, nos dijo que modificó esto en dos sentidos. Primero, en que
en la exposición de motivos de la norma que se publicó ayer, parece, bueno, dice claramente, luego el texto no es tan claro, pero dice claramente que también se pretende que todos aquellos descensos de actividad derivados del COVID se califiquen como fuerza mayor. Por lo tanto, tendríamos extendiendo de una forma más amplia este concepto de fuerza mayor. Y por último, ayer también, en las novedades que se publicaron, se aclara algo que al menos a ojos del despacho ya lo teníamos claro, pero que está bien la aclaración, y es que en los sectores que son esenciales, por lo tanto, en los servicios médicos, en los sectores de alimentación, en los sectores que se ha determinado específicamente que son servicios esenciales, se puede continuar perfectamente afectando también por ERTE a aquellos que no están directamente afectados. Aquí os pongo un ejemplo sencillo, y son aquellas empresas que pueden estar en el sector médico, pero que hacen productos destinados a tratamientos que no son esenciales, tanto estéticos como pueden ser tratamientos de fertilidad, cuestiones que no tienen que ver con la atención primaria que en la que está pensando en este mismo el gobierno como actividades esenciales. Estas otras actividades se pueden haber visto reducidas en la demanda de sus servicios y, por lo tanto, a pesar de estar técnicamente en un sector de actividad esencial, no tiene motivo para que no estén afectados potencialmente por los ERTEs. Bueno, estas pequeñas actualizaciones de cómo están las cosas. Un repaso muy rápido entonces al procedimiento del ERTE por fuerza mayor, que ya lo habréis estado utilizando o escuchando estos días. Empieza de forma muy sencilla, bueno, de forma muy rápida, con una solicitud a la autoridad laboral, con la acreditación de las causas. Y es importante la acreditación de las causas porque no es un simple formulario, sino requiere de un informe que acredita y explica en qué situación estamos. A continuación, se debe informar a las personas trabajadoras o a la representación de los trabajadores donde las haya, pero fijaos que como no es necesaria ninguna negociación, tampoco es indispensable una información a los representantes, porque quizás no los hay. Y tampoco en este caso es necesaria la información a los sindicatos más representativos. Una vez tramitado esta solicitud con la documentación necesaria, que también incluye obviamente el listado de trabajadores y los términos de la medida, y ahí si los términos están redactados de la forma, al menos que nosotros recomendamos, de la forma más flexible posible, se podrá adaptar la afectación a la actividad real de la compañía. Bueno, pues se obtiene una resolución de la autoridad laboral a quien se le ha pedido en el plazo de 5 días, que son 5 días hábiles, en los que si no contesta la autoridad laboral se entiende que el silencio es positivo y por lo tanto que está aprobada la medida a pesar de que no se nos conteste. Si contestan, lo que se hace es la constatación de concurrencia de fuerza mayor y si no contestan, lo que en la práctica nos está enseñando es que responden a lo que al menos es la práctica en el despacho de requerir a la autoridad laboral un certificado de silencio positivo. Y de hecho lo que está haciendo la autoridad laboral es, a raíz de esta solicitud, respondernos que ha sido constatada la fuerza mayor. Tengo que decir que hasta la fecha, al menos los expedientes, que son muchos, que hemos tramitado desde el despacho, a pesar de que algunos no eran del todo evidentes, pues hemos tenido la suerte que todas las resoluciones, bueno, la suerte o el resultado de que todas las resoluciones hasta el momento han sido confirmatorias o de constatación de la concurrencia de fuerza mayor. Otro procedimiento que tenemos, y es el que, permitidme que me centre unos minutos, porque es en el que posiblemente estéis ahora o penséis estar, es el ERTE por causas ETOP, que como os decía significa causas ETOP económicas, técnicas, organizativas o de producción. Esto significa que las empresas, ya no por la prohibición directa o las restricciones del gobierno, sino como efecto global de la demanda o de la organización de la empresa, se ha visto obligada o ha visto afectada la actividad que está realizando. Claro, todo en este momento tiene algo que ver con el COVID, no podemos desconocer esta realidad, ¿no? Hay muy pocas cosas que realmente no tengan que ver con el COVID. Las circunstancias empresariales, desde luego, es muy difícil que algunas, o es residual los casos en los que no tiene un impacto el COVID. Pero lo que se pretende con este procedimiento es poner en marcha
también un sistema simplificado de tramitación que enseguida os repaso en un segundo, y lo que pretende es poder acordar de forma más rápida y, a falta de acuerdo, imponer medidas, de nuevo, que sirvan ya no para el periodo de estado de alarma, que es el plazo durante el cual se puede aplicar la fuerza mayor, sino en el plazo posterior. Lo que prevemos es qué ocurre cuando durante la fuerza mayor o posteriormente a la fuerza mayor no hay una recuperación completa de la actividad empresarial, ¿vale? Evidentemente, la causa de TOP se puede aplicar también cuando no estamos en los motivos que os he expuesto hace un momento, por lo tanto que no hay una afectación directa de las restricciones del gobierno. Hay ahí un par de matices que el Real Decreto Ley 8-2020 estableció de nuevas, y una modificación muy importante es la intervención de los sindicatos más representativos o representativos del sector para la negociación de los ERTEs de causa ETOP. Es decir, a falta de sindicatos o de representación legal en ninguno de los centros de trabajo de la compañía, a falta de cualquier representación en la empresa, es necesario llamar a los sindicatos para esa negociación. Los plazos también se han reducido a raíz del 8-2020 y enseguida os los expongo, y el informe de la Inspección de Trabajo, que hasta ahora era necesario, ahora se ha convertido en un informe potestativo, de tal modo que realmente el procedimiento también del ETOP es muy, muy rápido. Aquí lo tenéis resumido también. Inicia con una comunicación de la intención de iniciar el ERTE a la representación legal de los trabajadores, y que puede ser cuando los hay, cuando no los hay, a los sindicatos, y si los sindicatos no responden, entonces a una representación ad hoc que se puede hacer en la compañía. Fijaos que digo cuando no responden. La negociación preferente cuando no hay representación legal de los trabajadores es para los sindicatos, y así nos lo dice la ley. Una vez comunicada esa intención, la parte social debe constituir la comisión negociadora y se puede empezar la negociación, los 7 días de negociación formal. Ellos tienen 5 días para responder y la negociación dura un máximo de 7, que dice además la ley que son no prorrogables. Empieza con la entrega de documentación a la comisión representativa y también a la autoridad laboral. Se inicia ese periodo de consultas de 7 días en el que es necesario intercambiar posiciones y ofertas, y termina, esperamos, con un acuerdo entre las partes en las condiciones, duración y forma de aplicación de este ERTE de causas productivas. Debe además comunicarse a la autoridad laboral y a los trabajadores y representantes la decisión, una vez se ha terminado, de que efectivamente se va a aplicar, y esto se pasa por su completo a la autoridad laboral para su tramitación. Tanto en este caso como en el caso del ERTE de fuerza mayor, se ha dicho que en este momento es la empresa quien debe tramitar en nombre de los trabajadores todas las prestaciones de desempleo que se derivan de estos expedientes. Evidentemente, las prestaciones significa que por cada día o por cada hora de reducción que se utiliza en los expedientes de suspensión o reducción de jornada, se está el trabajador beneficiando de las prestaciones de desempleo en lugar del salario del trabajador. Veo que ahí empieza a haber alguna pregunta, vamos a responder al final y así vemos si responden a todo el mundo. Dejadme que pase brevemente alguna otra cuestión, y es, no sé qué ha pasado ahora, que se ve esto solamente. Vale, dejadme que os explique en un momento esta otra cuestión. Las empresas en los expedientes de suspensión temporal de empleo tienen el derecho a pedir, los de fuerza mayor, tienen derecho a pedir al gobierno que se les exonere de las cuotas de seguridad social. Sabéis que durante el ERTE, tanto de fuerza mayor como ETO, es obligatorio seguir contribuyendo a la seguridad social a pesar de que los trabajadores estén en situación de desempleo. Pero el gobierno puso en marcha una medida también adicional, que es que los trabajadores en las empresas puedan exonerarse de las cuotas o de una parte de las cuotas de seguridad social
dependiendo de su tamaño. En empresas de menos de 50 trabajadores a 29 de febrero se puede uno exonerar del 100% de las cuotas. Y cuando la empresa tiene tiene 50 o más trabajadores, entonces solamente del 75% de las cuotas empresariales. Pero hay una condición muy relevante sobre esta cuestión, y es que cuando se solicitan estas exoneraciones es necesario constituir una garantía o un compromiso de mantenimiento del empleo durante 6 meses desde la reanudación de la actividad que se está realizando. Por lo tanto, en los 6 meses siguientes, la empresa debería no despedir a trabajadores. Esta condición es súper importante y, de hecho, lo que estamos viendo es que algunas empresas, ante la imposibilidad de hacer esto, están reevaluando cuáles son las medidas que pueden poner en funcionamiento para poder precisamente reestructurar, porque ven que el impacto va a ser definitivo y no solo temporal, y prefieren aguantar durante un cierto tiempo con otras medidas para no comprometerse a este mantenimiento de empleo, a pesar de que eso signifique la pérdida de otros beneficios que está poniendo en marcha el gobierno. Esta salvaguarda de empleo se ha visto matizada para algunos sectores y algunas actividades. Como sabéis, como os decía antes, tenemos noticias semanalmente de las interpretaciones y matices que va haciendo el gobierno, y yo creo que esto además va a ser más y más habitual porque, digamos, los grandes rasgos ya se establecieron al principio, pero poco a poco se van viendo las luces y sombras de algunas de las regulaciones, ¿vale? Pero ahí es como lo están haciendo. Es súper importante esta cobertura o este mantenimiento de empleo que se ha puesto en funcionamiento y que es obligatorio para las empresas que solicitan la exoneración de cuotas. Sigo un segundo para explicaros algo que no tiene que ver con estas cuestiones. Os voy a explicar en un momento algunas medidas, las otras medidas que se han puesto más de flexibilidad en marcha para las empresas. Si os parece, Albert va a seguir luego con su parte y al final abordaremos las preguntas que veo que tanto Joaquín como será Dominic o Domingo, no sé, están poniéndonos en el chat. Os explico en un segundo estas otras medidas que se han puesto en funcionamiento para las empresas durante este periodo. Y es que, bueno, además de que evidentemente las compañías se pueden acoger a medidas de modificación sustancial de condiciones, como era el caso antes de la existencia de toda la pandemia, era posible y es posible todavía ahora pues acordar con los trabajadores modificaciones salariales, y jornadas irregulares de trabajo, de distribución distinta del tiempo, incluso otras formas de trabajo que no eran las ordinarias cuando estábamos en situación de no confinamiento. Hay algunas otras que estaban y se han visto matizadas por el gobierno en estos días. Una de ellas, quizás la habéis escuchado especialmente en el día de ayer, es el trabajo a distancia. Esto que muchas veces llamamos el teletrabajo, técnicamente técnicamente no es exactamente lo mismo el teletrabajo que el trabajo a distancia, pero tampoco vamos a entrar aquí ahora a matices jurídicos, pero el trabajo a distancia, que es este régimen de trabajo no desde las oficinas de la compañía o desde los locales de la empresa, sino cada uno desde otro lugar, se vio enseguida recomendado y dice el gobierno que se recomienda de forma preferente el trabajo a distancia, obviamente para evitar el contagio. Esto se estableció ya en el artículo 5 del Real Decreto Ley 8/2020 y ayer en el Real Decreto Ley 15/2020 quizás habéis escuchado que se ha pospuesto no sé si decirle recomendación porque está en una ley, ¿no? Entonces es esta previsión de trabajo preferente a distancia. Si dice preferente es porque no es estrictamente obligatorio, pero sí preferente cuando se tienen los medios para ello, ¿vale? También se ha hecho preferente para los trabajadores, es decir, que tampoco, como era el caso en otros momentos en los que era necesario alcanzar un acuerdo de teletrabajo, trabajo a distancia, en este momento el Gobierno prevé que se debería realizar siempre que sea técnica y razonablemente posible y el esfuerzo de adaptación y coste sean razonables o proporcionados, ¿de acuerdo? Por lo tanto, los trabajadores tampoco podrían negarse de forma injustificada.
Por otra parte, también se han moderado las obligaciones que se tienen en materia de prevención de riesgos. Cuando uno está en teletrabajo, en principio debería tener toda una evaluación de riesgos como, digamos, de su casa o del lugar en el que presta trabajo como si fuera su oficina. Y esto fue modulado ya en el Real Decreto Ley 8/2020, diciendo que se tendrán por cumplidas las prevenciones o las obligaciones de prevención de riesgos con una autoevaluación de riesgos voluntaria realizada por la persona trabajadora. Dice autoevaluación de riesgos voluntaria la ley, pero yo creo, en definitiva, me parece que es voluntaria más bien para el trabajador, pero efectivamente eso no significa que se pueda estar trabajando sin ninguna, sin ninguna vigilancia o, desde luego, durante un tiempo extendido, sin atender a las cuestiones de prevención de riesgos laborales. Y lo que es importante también es que la nueva duración que se ha propuesto, bueno, que se ha aprobado, de hecho, es de 2 meses. Habréis escuchado la extensión de 2 meses, pero ojo, porque se dice 2 meses desde el fin de los efectos del Real Decreto Ley 8/2020. Y esto, en una especie de juego de los hermanos Marx, significa que en realidad el Real Decreto Ley 8/2020 finaliza un mes después de la finalización del estado de alarma. ¿Vale? Por lo tanto, si finalizara el 9 de mayo, el Real Decreto Ley, el estado de alarma, el Real Decreto Ley acabaría un mes más tarde, el 9 de junio, y esta previsión acabaría 2 meses más tarde, por lo tanto, el 9 de agosto. Por lo tanto, el Gobierno nos ha dicho que, con los datos que tenemos hoy, el trabajo a distancia tendría lugar, en principio, preferentemente hasta el 9 de agosto. Paso a otro concepto que no tiene que ver con este, pero que es también relevante y que tiene que ver con las adaptaciones y que también ha sido prorrogado por el mismo plazo por el Gobierno en la ley de ayer, y es la adaptación de jornada que se prevé en el Real Decreto Ley 8/2020. No me extiendo más o mucho en este concepto, pero significa que se ha previsto la posibilidad de adaptación de la distribución del tiempo de trabajo y de otros aspectos de las condiciones de trabajo, y esto significa pues, solicitar cambios de turno, solicitar una modificación de la forma de trabajo también, de trabajo a distancia, solicitar cambios de centro de trabajo, lo cual en este momento con el trabajo remoto de la mayor parte de la gente pues no es necesariamente lo más utilizado, pero adaptaciones de la forma de trabajo para poder dar lugar a la conciliación entre esta nueva forma de trabajo en la que estamos y situación en la que estamos y el trabajo. No hay un listado cerrado, se pueden ser otras formas de adaptación, y ahí esto está bastante abierto por la ley, y como os decía, la duración vuelve a ser esta de finalización del Real Decreto Ley más 2 meses, lo cual nos lleva hasta agosto. También os recuerdo que hay en este artículo 6, que también se extiende, una posibilidad de reducción especial de jornada, con una reducción que puede llegar al 100% de la reducción de jornada para la atención de determinadas circunstancias excepcionales, familiares o de guarda de menores, que no obstante sí que conlleva una reducción proporcional del salario, por lo que podríamos llegar a tener a alguien en una especie de permiso retribuido al 100%, justificado y excepcional, como consecuencia del COVID. Esto es un poco las novedades. De momento no me extiendo más y voy a leer en un momento las preguntas que habéis hecho mientras Albert está explicando lo que a él le corresponde en cuestión de derecho de sociedades, pero sí que estas novedades al menos os las queríamos plantear después de hacer un pequeño repaso de estas medidas importantes que están en vigor y que os pueden servir para capear la tormenta en la que estamos estos días. Albert, te paso de nuevo la voz para que puedas seguir con la parte de derecho de sociedades. Perfecto. Muchas gracias, Lara. Voy a centrarme en los cambios que ha introducido toda esta regulación a partir de la declaración del estado de alarma y que afectan al derecho de sociedades. Ha habido cambios que afectan a las sociedades cotizadas y ha habido cambios que afectan a todo tipo de sociedades. Yo me voy a centrar en no sociedades cotizadas, sino en las sociedades, la mayoría de las sociedades que tenemos en España, que son sociedades anónimas, sociedades limitadas, pero de carácter privativo, no las cotizadas.
Aunque, repito, la mayoría de las medidas que voy a citar ahora también aplican a las cotizadas. El primer tema que me gustaría destacar es que, en general, toda esta normativa que está en vigor desde el estado de alarma introduce una flexibilización de los mecanismos de gestión de las compañías. Y esto se traslada especialmente a los órganos de gestión, que sería el Consejo de Administración, y a la Junta General de Socios o Accionistas. Y aquí, aunque no estuviera previsto en los estatutos sociales de las compañías, se permite que las sesiones de las juntas puedan desarrollarse por videoconferencia o incluso conferencia telefónica múltiple. Se exige, obviamente, que todas las personas que en teoría pueden concurrir a estas sesiones hayan sido correctamente convocados y se exige que haya algún mecanismo para constatar la asistencia de estas personas. Y a partir de aquí el presidente y el secretario de la Junta o del Consejo pueden dar por válida la celebración de una Junta y la asistencia de los participantes. Recordar también algo que ya estaba previsto en la ley y que esto no cambia, pero que puede ser desde el punto de vista práctico muy útil estos días, es que en el seno del órgano de administración, por tanto solo en el seno del Consejo de Administración, se permite, y esto es con independencia del COVID, la celebración de la adopción de acuerdos sin sesión y por escrito, con lo que se facilita mucho el hecho de la toma de acuerdos cuando no es posible físicamente reunir a los miembros del Consejo de Administración. Un segundo ámbito de cambios importantes es todo el tema de las cuentas anuales. Teniendo en cuenta el mes que estamos, el mes de abril, sabéis que tradicionalmente son meses, en estos momentos, de preparación de cuentas, revisión de auditoría y aprobación de las cuentas, ¿no? La mayoría de las compañías españolas tienen el ejercicio fiscal igual al año natural, por tanto 1 de enero, 31 de diciembre, y bueno, pues hay unos plazos legales, son básicamente los 3 primeros meses para formular las cuentas por parte del órgano de administración, luego sigue la auditoría y dentro de los 6 primeros meses desde el cierre de ejercicio, es decir, como máximo el 30 de junio, los accionistas tienen que aprobar las cuentas del ejercicio anterior. Pues bien, dada la situación actual, se ha producido un cambio que es una ampliación de los plazos. Obviamente las compañías a fecha de hoy pueden seguir acogiéndose al régimen que tenían antes y que sigue vigente, es decir, el Real Decreto 11/2020 confirma que nuestro sistema previsto en la Ley de Sociedades del Capital y, por tanto, los 3 primeros meses para formular las cuentas sigue siendo válido y los 6 meses para aprobar las cuentas sigue siendo válido, pero si las compañías lo consideran oportuno, pues se han ampliado los plazos. Y los plazos se han ampliado que por parte de la formulación se produce una suspensión y durará hasta 3 meses siguientes a la finalización del estado de alarma, que a día de hoy parece que sería el 9 de mayo. Luego le seguiría la auditoría, que tendría 2 meses más de plazo para revisar las cuentas, en el caso que la compañía estuviera obligada a someterse a una auditoría de cuentas. Y finalmente, la Junta de Socios, la Junta de Accionistas, debería aprobar las cuentas en los 3 meses siguientes a la finalización del plazo de formulación. Con lo cual, nos estamos yendo a un horizonte de aproximadamente 6 meses máximos una vez finalizado el estado de alarma. Por tanto, que sepáis que existe esta posibilidad. Hemos tenido bastantes consultas sobre qué pasa, cómo impacta el COVID en la formulación de las cuentas anuales. Obviamente, ¿no? Porque es un hecho que en la mayoría de las compañías les va a impactar, la mayoría va a ser con carácter negativo, no todas, porque hay otros sectores como por ejemplo la alimentación que puede ser que les impacte positivamente. Y entonces es verdad que si las cuentas no han estado formuladas, pues cuando se formulen, deberá recogerse la nueva situación, ¿no? Por tanto, aquí vemos que hay algunos clientes
que, dado que la dificultad de reunir consejos y demás operativamente, pues han acelerado el proceso de formulación para tener que evitar en una nueva formulación tener que dar muchos más detalles de cómo impacta todo el tema del COVID. Pero en ambos casos es algo que es legalmente posible. Otra medida introducida con los cambios en materia de sociedades es, y lo habéis visto en prensa en bastantes sociedades cotizadas, bueno, yo diría en la mayoría de las sociedades cotizadas así lo han hecho, que es posible cambiar la propuesta de aplicación del resultado. Es decir, el Consejo ha formulado las cuentas y al formular las cuentas ha realizado una propuesta de aplicación del resultado. Normalmente cuando estamos hablando de las compañías cotizadas estamos hablando de un reparto de un dividendo y lo que estamos viendo es que se están reformulando estas propuestas sin tener que volver a formular todas las cuentas, sino que es simplemente una modificación sobre lo que inicialmente se había dicho, ¿no? Y esto es posible incluso cuando ya la Junta está convocada. Es decir, ha habido ya alguna compañía cotizada que incluso el día antes, por el impacto tremendo que puede tener el COVID en su ejercicio 2021 y siguientes, 2020 y siguientes, pues ya ha habido un cambio de la aplicación del resultado. Y esto, repito, es simplemente una justificación del órgano de administración sin tener que reformular las cuentas, ¿no? También hemos visto ejemplos en sociedades cotizadas, vale la pena saber, que incluso en juntas que ya han sido convocadas y que fueron convocadas antes del COVID, sabéis que el plazo de las anónimas es un mes y en las limitadas 15 días, pero que estuvieran convocadas antes del COVID, es posible dejarlas sin efecto esta convocatoria y, por tanto, convocarlas una vez ya haya finalizado todo el estado de alarma, pero dejando sin efecto una previa convocatoria efectuada antes del COVID. Por último, dos temas que también afectan al día a día de las compañías, quizá con menor impacto que los anteriores, que es que por una parte no se permite el ejercicio del derecho de separación de un socio en una sociedad anónima o limitada, es que es un derecho que la ley reconoce en determinados casos, pues no se permite el ejercicio de este derecho mientras dure el estado de alarma. Y luego, en el tema de las causas de disolución, sabéis que cuando la compañía básicamente entra en una situación de déficit patrimonial, hay una obligación del órgano de administración en 2 meses de convocar una Junta General de Accionistas para resolver dicha situación. Este plazo de 2 meses queda en suspenso a la espera de la finalización del estado de alarma, en donde se reactivará. Y por otra parte, también es importante destacar que las deudas que contrae, en el caso que la compañía luego entra en una situación de liquidez y entra en una situación concursal, es importante destacar que la responsabilidad de las deudas que se puedan haber generado en este periodo, que pueden ser contraídas, no afecta a la responsabilidad de los administradores. Sabemos que en general cuando entras en una situación de déficit patrimonial, podría llegar a darse el caso que los administradores tuvieran que responder personalmente de estas deudas. No es el caso para las deudas que se han contraído en este periodo. Obviamente, las deudas contraídas en este periodo van a ser pocas en general y simplemente probablemente van a estar referidas a temas laborales, ¿no? Pero es algo importante para destacar. Por último, ya un tema puramente práctico, que es la presentación de escrituras en el registro mercantil sigue estando operativo, pero los plazos de contestación del registro, los plazos de caducidad de escrituras presentadas antes del COVID han quedado en suspenso. Hasta aquí el tema de derechos sociedades. Vamos a intentar contestar en estos 5 o 6 minutos que nos quedan las distintas preguntas que nos habéis formulado. Muchas gracias. Fantástico, gracias Albert. Pues mira, si quieres quizás puedes también tú revisar el chat porque tienes una pregunta también sobre la flexibilización de la toma de decisiones y yo, si os parece, abordo en estos minutos que nos quedan. La primera, evidentemente no hacéis nunca preguntas fáciles, entonces nos preguntabais si es posible o cuál es el régimen, digamos, de flexibilidad
de uso de la afectación de los trabajadores durante el ERTE de fuerza mayor. Si se puede en algún momento, aunque se haya puesto a todo el mundo en un ERTE de fuerza mayor, se puede recuperar a parte de los trabajadores para que trabajen por un pedido, por una necesidad puntual o porque se va reanudando la actividad. La respuesta es que sí se puede hacer. Si hemos hecho un expediente y hemos hecho una solicitud adecuada y por lo tanto en esa solicitud hemos anticipado que necesitaremos un máximo de tantos días o un máximo de tantas horas de suspensión, al final cuando al gobierno le decimos que estamos recuperando trabajadores para que presten servicios y usen menos de este dinero público que es el desempleo, pues no tiene por qué haber ningún problema. Me consta que en alguna jurisdicción, en algún territorio, en España hay algún criterio en el que el desempleo pone alguna dificultad más o algunos clientes han dicho que sus gestorías les han puesto algún problema más. No hay un problema técnico y los hemos podido solventar, ¿de acuerdo? O sea que es posible afectar y desafectar trabajadores también durante la fuerza mayor. Para adecuarse a las distintas producciones. Aquí os tengo que decir también que al menos en algunos sectores, quizás lo escuchasteis también en prensa, pero desde luego en nuestros contactos con el Ministerio y con el Gobierno y desde luego con los sindicatos y patronales, sabemos que hay una presión muy fuerte por parte de algunos sectores que están sufriendo de forma especialmente grave los efectos del COVID y que están presionando de forma muy importante al gobierno. De hecho, el fin de semana, por ejemplo, en el sector de hostelería se publicó un acuerdo entre patronal y sindicatos en este sentido para que se extienda la fuerza mayor durante un plazo más amplio. ¿Y eso por qué? Pues porque los trabajadores y las empresas pueden obtener algunos beneficios económicos, como os decía, en situación de fuerza mayor. Están pensando, por tanto, en que la recuperación de la actividad se puede hacer desde la fuerza mayor. Y en ese mismo acuerdo, en esa misma propuesta en la que sindicatos y patronales de hostelería pedían al gobierno un sistema más flexible, incluso se hablaba de que se pudieran pactar distintos tipos de complemento en función de los niveles de actividad. Y por lo tanto, efectivamente, parecería claro que todo el mundo prevé que se pueda afectar y desafectar en función del nivel de actividad. Que espero que esto, Joaquín, quede un poco más aclarado. Y luego teníamos alguna otra pregunta que no la he terminado de entender, no sé si hemos sido capaces de aclararlo por otro camino, pero creo entender que la pregunta es si las personas que están en un ERTE en suspensión se van a considerar como personas, se van a considerar como no mantenido el empleo para estas personas, ¿de acuerdo? Es decir, que si el hecho de estar en suspensión puede comportar el incumplimiento del mantenimiento de empleo. Creo que la pregunta quería decir esto. Si es esa la pregunta, la respuesta es que no debería computar para el mantenimiento de empleo. Precisamente el hecho de tomar el camino del ERTE, y en esto en las declaraciones de la ministra de Trabajo deberían ayudarnos, se decía el ERTE no es despido. Por lo tanto, el ERTE no puede estar afectando la obligación o el compromiso de mantenimiento de empleo. Y por último, aprovechando lo que nos decía Joan Deu, creo que no hay problema. Si alguno de vosotros quiere nuestra presentación, pues tenéis aquí en pantalla los emails tanto de Albert como el mío y el que os hemos puesto al principio de webinars@cuatrocasas.com y os lo podemos hacer llegar a los que lo necesitéis, a los que nos lo pidáis. Albert, creo que te dejo unos minutos para alguna otra pregunta. Muy bien, Y muchas veo gracias. si nos da tiempo porque veo que tenemos una Muy pregunta bien, más de no, Marc sobre el trabajo a distancia. sí, simplemente queremos mantener el tiempo que habíamos dicho. Sí, he recibido una pregunta sobre si los mecanismos de flexibilización en las sociedades se pueden aplicar también en el caso de asociaciones y fundaciones. Sí, ha habido una normativa específica con los miles de reales decretos que se han publicado. Ha habido también una disposición específica diciendo que todo el tema de presentación de cuentas y demás para las fundaciones se ha prorrogado y en los mismos términos que para las sociedades mercantiles. Por tanto, estos mecanismos también son
Hasta aquí Bueno, creo que hemos... Perdona. no, iba a decir que por respetar el tiempo os iba a dar las gracias por vuestra asistencia y pasarte la palabra para cerrar. Gracias, Alberto. Muy bien. Gracias, Lara. Bueno, pues respetando el tiempo, de nuevo agradeceros a todos por haber participado hoy, agradecer también al CEGE para que nos haya dado esta oportunidad y esperamos tener otros coloquios más adelante. En todo caso, esperando que todos vosotros sigáis bien de salud y con mucho ánimo, que entre todos seguro que vamos a vencer al COVID. Gracias.